¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este segundo video del curso denominado Concurso CTF Capture the Flag como herramienta didáctica para la enseñanza de ciberseguridad a nivel licenciatura. En el primer video vimos una introducción al curso. En este video veremos una introducción a la ciberseguridad. Es necesario tener algunos elementos básicos para aquellos que no han tenido un primer contacto con el hacking o la ciberseguridad. Bien, abordaremos pues conceptos básicos de ciberseguridad. Hablaremos de las amenazas de ciberseguridad y ataques y cómo afectan estas a la información. Veremos cuál es la fuente de esas amenazas. ¿Sí? Hablaremos de algunos ataques destacados que han ocurrido recientemente en el mundo y en México. Hablaremos de hechos y estadísticas de ciberseguridad que nos ayudan a entender un poco más su importancia. Veremos el rol del hacking ético dentro de la ciberseguridad. Hablaremos de la importancia de la investigación de vulnerabilidades como una forma de darnos cuenta de lo que pasa antes de que sea explotado. Hablaremos de la necesidad de capacitación en ciberseguridad. Bien, empecemos pues con los conceptos básicos de ciberseguridad. Ciberseguridad, de acuerdo al IT Governance Institute, es la aplicación de tecnologías, procesos y controles para proteger sistemas, redes, programas, dispositivos y datos de ciberataques. Es decir, el objetivo de la ciberseguridad es reducir el riesgo de ciberataques y proteger contra la explotación no autorizada de sistemas, redes y tecnologías. Para ello, se pretende o se busca garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, que son tres aspectos fundamentales. Al hacerlo, la ciberseguridad, por ejemplo, en el caso de la confidencialidad, garantiza que la información es accesible solo a aquellas personas autorizadas y no a nadie más. La integridad se refiere a que la ciberseguridad salvaguarda la exactitud y totalidad de la información y los métodos de procesamiento y transmisión de la misma. Todo lo que hagamos para ello contribuye a la integridad. Y bien, la ciberseguridad también garantiza que los usuarios autorizados tienen acceso a la información y a los recursos relacionados toda vez que lo requieran. Eso es disponibilidad. Todo lo que se haga en estas tres vertientes contribuye a la seguridad o ciberseguridad de la información. Muy bien. Ahora veremos algunos conceptos también relacionados con ciberseguridad. Vamos a comenzar diciendo que lo más importante para una empresa es un activo, que es algo de valor que utiliza para cumplir sus objetivos de negocio. Ese activo está constantemente en riesgo. ¿Sí? Existe una probabilidad pues de que ocurra un incidente que afecte negativamente la información. ¿Qué hago yo? Pues voy a establecer salvaguardas o controles para reducir este riesgo. ¿Riesgo de qué? ¿O por qué existe el riesgo? Bueno, una primera cuestión que comentaremos es que cuando estos controles o estas salvaguardas tienen una debilidad o existe una brecha, pues se dice que existe una vulnerabilidad. ¿Sí? Esas vulnerabilidades pueden ser aprovechadas por las amenazas, que es cualquier cosa que pueda explotarla para comprometer al activo. Cuando una amenaza explota una vulnerabilidad, es decir, un hacker o algún malware explota esta vulnerabilidad, ocurre lo que se llama un incidente o brecha, ¿sí? Porque se obtiene acceso no autorizado a un activo de información. Entonces, pues, ocurre un impacto para el negocio, dado que posiblemente se expuso o se perdió información, y habrá que ajustar estos controles para satisfacer las necesidades de seguridad y reducir el riesgo de que ocurra nuevamente un ataque. ¿Sí? Entonces esto está dando vueltas. Yo ajusto mis controles o salvaguardas de seguridad. Eso me protege contra las amenazas, evita que se explote una vulnerabilidad y que se afecte un activo. ¿Sí? Entonces es importante estar haciendo un análisis para medir los riesgos existentes. Básicamente en eso consiste la administración de la ciberseguridad, estar midiendo el riesgo. Muy bien. ¿Riesgo de qué?
Bueno, vamos a hablar de algunas amenazas de ciberseguridad y algunos ataques comunes. Eh, Malware es el acrónimo para malicious software y básicamente es un software malicioso, cualquier tipo de software malicioso que entra en nuestro sistema y causa algún daño. Puede ser un virus, puede ser un worm, un gusano, puede ser un rootkit que se instala en nuestro sistema de manera que oculta procesos y tareas del sistema. Puede ser un boot que convierte nuestra máquina en zombie. O puede ser un spyware que está ahí al acecho de nuestras teclas y enviando la información a alguien más. ¿Sí? Puede llegar a través de un correo electrónico en un enlace no deseado. ¿Sí? Una vez dentro del sistema, pues este malware puede bloquear el acceso a algunos componentes críticos del mismo y puede dañar y recopilar información confidencial, entre otras cosas. Esta es una de las principales amenazas hoy en día. Existe un ataque denominado Man in the Middle, en el cual literalmente el hombre está en medio o el hacker está en medio de una comunicación entre dos personas o dos sistemas. Estando en esa posición, pues puede interceptar la comunicación que fluye por ahí, ¿sí? Filtrar y robar datos confidenciales y incluso alterar la respuesta que una parte envía a la otra y modificar el sentido de la comunicación. Eh, es importante usar protocolos encriptados para evitar este tipo de ataques. Denial of service es un ataque también muy común en el cual el objetivo es inundar al sistema o red con tráfico masivo que hace que el sistema no pueda cumplir a las solicitudes legítimas, ¿sí? De tal manera que el sitio deja de responder como causa de una sobrecarga. Cuando existen varias máquinas atacando a un sitio o varios dispositivos infectados atacando a un mismo sistema porque se enlazaron a través de una bootnet, a esto se le conoce como un ataque de denegación de servicio distribuido, Denial of Service, Distributed Denial of Service. ¿Sí? También es un ataque muy común y difícil de detener porque el origen del ataque pues, proviene de diferentes computadoras alrededor del mundo. Bien. Social Engineering Attack. El hacker suele especializarse en manipulación psicológica y utiliza este conocimiento para hacer que las personas realicen acciones o cometan errores de seguridad o divulguen información confidencial. Explotan algunas debilidades que tenemos como humanos, como es la vanidad, el miedo, la codicia y el deseo de ayudar. A través de esta técnica el hacker no requiere conocimientos técnicos y bueno, nosotros tenemos que tener un sentido común de que si se nos están pidiendo demasiados datos confidenciales, pues tenemos que desconfiar de la persona que lo está haciendo para no caer en el engaño. A nivel empresarial habría que capacitar a nuestros usuarios para que aprendan a detectar que alguien se está acercando a ellos con un fin malicioso y puedan dar información no deseada. Muy bien, el phishing pudiera decirse que es una variante de ingeniería social a través de la cual el atacante envía correos electrónicos maliciosos que parecen provenir de fuentes legítimas, llámese un banco, llámese la compañía de cable, ¿sí? El usuario es engañado para que haga clic en un enlace malicioso o teclee sus credenciales argumentando que se están actualizando los sistemas y bueno, las credenciales se introducen en una interfaz muy parecida a la del banco o a la del supermercado, pero en realidad están siendo introducidas en un sitio fraudulento. En algunos casos el atacante estudia a la empresa, a los trabajadores y les envía un phishing más dirigido. A este phishing suele llamársele spear phishing porque está focalizado a un objetivo en particular. ¿Cómo protegernos de esto? Bueno, pues hay que tener también sentido común y no hacer clic a cualquier enlace porque el enlace posiblemente no nos lleve al sitio que dice ahí, sino que detrás de él hay un
Hay un sitio que es el sitio malicioso. Muy bien. Eh, los ataques Zero Day o Zero Day Exploit Attack ocurren cuando se detecta una vulnerabilidad en un software o en un hardware y el atacante o el hacker la explota antes de que se implemente un parche o una solución por parte del fabricante o desarrollador. ¿Sí? Es decir, el hacker detecta una posible falla de diseño, configuración, él la aprovecha, ¿sí? Y muchas veces pasa desapercibida mucho tiempo. Eh, a veces el que la encuentra es un investigador de seguridad o un hacker ético y bueno, la reporta y se hacen los ajustes necesarios. Lo que también es cierto es que existe un mercado negro para la venta de exploits día cero. Eh, Hay quienes los pagan muy caros, de tal manera que el atacante o el hacker, en lugar de reportarlo al sitio legítimo, pues se ve tentado en venderlo a un sitio que se encarga de comprarlo y que posiblemente luego va a armar un kit de esos exploits día cero y los va a vender al mejor postor. Para esto pues no hay una protección como tal, simplemente es estar al día con las vulnerabilidades y estarlas actualizando, estar actualizando los parches y las aplicaciones que tengamos en nuestro sistema. Muy bien, perdón. Ransomware. Ransomware, ese es un tema actual. Muchas compañías grandes están sufriendo de este mal y las pequeñas también. Es un tipo de ataque en el que un malware llega a nuestro sistema y lo bloquea. Lo cifra o cifra los datos de la víctima de tal manera que es como un secuestro virtual y si no pagamos una cantidad que generalmente es en bitcoins, pues no podemos tener acceso nuevamente a nuestra información y posiblemente esa información sea divulgada posteriormente aunque se haya pagado. ¿Sí? Muchos expertos recomiendan no pagar porque estamos fomentando un negocio ilícito, pero al final del día si no se tiene un respaldo o para poder volver a echar a andar el negocio, pues mucha gente termina pagando, ¿verdad? Sin la garantía de que esa información no va a ser expuesta o revendida por ahí. Existen muchos dispositivos de hardware que permiten un acceso físico a nuestra red. Los hay de diferentes precios, diferentes tamaños y para diferentes tecnologías. Si hablamos de Wi-Fi, está el Wi-Fi Pineapple, que simula ser un access point, ofrece conectividad a nuestros dispositivos, el dispositivo se ve engañado, se conecta automáticamente porque así está configurado y el hacker está escuchando toda nuestra comunicación. Bash Bunny es una evolución de LAN Turtle, es un simulador de un teclado que al ser introducido a mi computadora pues teclea un script que el programador o el atacante diseñó sin que yo lo perciba o puede robar datos también de la computadora. Entonces cuando alguien se acerca y quiere insertar una memoria, pues puedes desconfiar que pudiera ser un dispositivo de este tipo. LAN Turtle le permite hacer una intrusión a nivel corporativo, se conecta en un punto de acceso o en una conexión de red y desde afuera el atacante puede entrar a la red local sin tener que pasar por el firewall. Estos tres dispositivos del medio pues permiten capturar señales de diferentes tipos, modificarlas, ¿sí? Y pues por consiguiente habrá una afectación a una segunda parte, señales de radiofrecuencia o señales Bluetooth. La tarjeta alfa, esta pues muchos la tenemos, es para hacer auditoría en redes inalámbricas. Su característica es que permite inyectar paquetes al tráfico de la red y pues obtener las contraseñas de algunas redes inalámbricas que usan protocolos inseguros. Finalmente está que simula ser un cable de iPhone, pero que tiene interconstruido un chip que también puede robar información. Esto es solo una muestra de muchos dispositivos de hardware a través de los cuales el hacker se puede acercar físicamente a mi red
o interceptar la señal que va pasando por ahí. ¿Qué protección puedo tener ante esto? Bueno, pues ante todo nuevamente el sentido común y bueno, usar protocolos seguros que encriptan la información. Bien, ahora, ¿de dónde provienen estas amenazas? Pueden provenir de un hacker. El hacker es una persona o son personas que exploran diversas técnicas de ataque para violar las defensas y explotar las vulnerabilidades en un sistema de cómputo o red. Tienen la capacidad de desarrollar nuevas técnicas de ataque, ya sea por la emoción del desafío o para presumir en la comunidad de hackers. Dependiendo del objetivo que el hacker persiga, suele clasificársele como un black hat si el objetivo es malicioso, es decir, si el hacker, que es una persona con muchos conocimientos sobre sistemas y ciberseguridad, busca un beneficio personal, busca venganza, busca acechar a su víctima, busca un beneficio económico, hacer activismo político, pues será catalogado como un black hat. ¿Sí? Este tipo de hacker pues está siempre cuidándose de la ley porque de ser hallado culpable pues puede tener alguna penalidad. Otros, los que pretendemos ayudar, pues somos considerados hackers de sombrero blanco o white hats, dado que vamos a usar las mismas técnicas de ataque para vulnerar sistemas, pero con un permiso expreso del dueño del sistema o de la red. Todo lo que encontremos lo vamos a reportar. También suele llamárseles analistas de seguridad, es decir, ambos utilizan técnicas de hacking para acceder a sistemas explotando vulnerabilidades. El hacker negro lo hace como por maldad o por beneficio personal. El hacker blanco o analista de seguridad lo hace para ayudar. Entonces, generalmente nos vemos tentados por la codicia. Sin embargo, pues se recomienda irse por el camino legal. Por acá hay mucho mercado y hay mucha forma de económicamente estar bien sin violar la ley. Existen grupos terroristas o grupos que son incluso a veces patrocinados por gobiernos en una cruzada de ciberguerra que existe hoy en día. Estas personas son hackers también, hackers de sombrero negro con conocimientos más avanzados, llevan a cabo ataques cibernéticos para destruir, infiltrarse o explotar la infraestructura crítica, amenazan la seguridad nacional, comprometen equipo militar y pueden perturbar la economía y afectar alguna infraestructura crítica que cause algún daño en vidas humanas. Entonces, pues sí, existe una milicia ahí cibernética en algunos países que está teniendo labores de inteligencia o de espionaje a favor de un gobierno extranjero. También los hay. Otro aspecto del que poco se habla es el hecho de que alguien al interior de mi empresa o con acceso privilegiado pues puede ser la fuente de la amenaza. Suele llamársele insiders o malicious insiders. Aquellas personas con información privilegiada pueden ser empleados, proveedores externos, contratistas u otros socios comerciales que tengan acceso a mi red por algún motivo comercial. Y bueno, teniendo ese acceso legítimo a la empresa, hacen un mal uso o destruyen o roban la información para tener un beneficio económico. Entonces a veces no se tiene cuidado de estar dando seguimiento a la parte interna, pero es muy importante, no sé, rotar puestos o tener auditorías de información para estar detectando este tipo de situaciones. Bien, en el mundo han ocurrido algunos ataques destacados que vamos a mencionar algunos nada más como ejemplo. El 6 de junio del 2020 Zoom se vio afectado por explotación de vulnerabilidades. Zoom es el software que estoy usando yo para grabar este curso y es el que se utiliza en muchas partes del mundo para clases a distancia. Bueno, en su momento fue el boom
Por lo tanto fue atractivo hackearlo, ¿sí? Y se logró y se afectó a muchas personas. El atacante entraba a sesiones de reunión sin ser invitado y pues se robaba ahí las charlas de los chats. En diciembre del 2020 hubo un ataque muy nombrado a SolarWinds. SolarWinds es una empresa que produce un software que se llama Orion. El hacker accedió al código fuente de ese software a través de una puerta trasera, modificó el software. El software es un software que se utiliza para proteger o brindar seguridad a muchas empresas alrededor del mundo. Por lo tanto, hubo una afectación a lo que se llama la cadena de suministro, porque luego el hacker pudo entrar a las empresas que lo tenían instalado, ¿verdad? Fue un ataque sofisticado que se llevó a cabo, según Microsoft, por una centena de hackers. No fue algo, digamos, sencillo, sino que fue totalmente planeado. Y hasta ahora es uno de los ataques más trascendentes que ha habido, ¿verdad? Hablando de terrorismo o intento de terrorismo, hubo un ataque en febrero del 2021 que afectó una planta de tratamiento de aguas residuales en Florida, Estados Unidos. La planta vio incrementado su nivel de hidróxido de sodio a niveles tóxicos, de tal manera que si esa agua se bebía, pues pudiera haber bajas humanas, ¿verdad? Entonces ya estamos hablando de consecuencias catastróficas. Hubo también en marzo de 2021 una explotación de vulnerabilidades del software de correo más famoso en el mundo también, que es el Microsoft Exchange. El software se vio afectado y pues por consiguiente también las empresas que tenían servidores con este software pues también vieron comprometida su información. En mayo del 2021 hubo un ciberataque por ransomware a uno de los mayores distribuidores de combustible en Estados Unidos, llamado Colonial Pipeline, y esta empresa pagó 4.4 millones de dólares para un rescate y poder recuperar la operatividad de sus sistemas. Sí, el ransomware está pegando duro. JBC, uno de los mayores distribuidores de carne también en Estados Unidos, en junio del 2021 también sufrió un ciberataque por ransomware y pagó 11 millones de dólares. Entonces está haciendo un negocio lucrativo para el hacker. Incluso existe ransomware as a service, donde el atacante ya solo tiene que descargar un ransomware, instalarlo o distribuirlo, y el que lo diseñó pues recibe una comisión. Entonces, para que vean el alcance que está teniendo esto, ¿verdad? En México particularmente, porque yo soy de ahí, pues hemos tenido también algunos detalles. Entre abril y mayo de 2018 hubo una afectación al sistema de transferencias electrónicas del Banco de México, estimándose un daño de 300 millones de pesos en transacciones fraudulentas. Se detectó el hacker algunas vulnerabilidades y bueno, se dice que también tuvo ayuda al interior, pero finalmente no se estaba preparado para combatir este tipo de amenaza y es por ello que se dio la afectación. Hubo un caso también que llamó mucho la atención, donde un grupo de delincuentes asesorados por hackers extranjeros logró explotar vulnerabilidades en cajeros y sistemas de pago, reportándose una pérdida de entre 100 y 200 millones de pesos. Lo curioso de este caso es que las personas que ayudaban a estos hackers iban al cajero, el cajero modificaba la configuración y empezaba el cajero a echar dinero hacia afuera y el otro ponía ahí la bolsa al costal y ya nada más tenía que ir a entregar el dinero. Se les incautaron propiedades y autos de lujo y su error fue querer comprar un equipo de segunda división con las ganancias, ¿verdad? Bien, Pemex, que es nuestro distribuidor de combustible nacional en México, pues también se vio afectado por un ransomware. En este caso no se pagó la cantidad de 4.9 millones que exigía el atacante, sino que se decidió restaurar los sistemas desde los respaldos. Y bueno, hubo algunas pérdidas, pero ellos valoran que fue menos que lo que tuvieron que haber pagado. Tuvimos también en mayo del 2020 un ataque por divulgación al Instituto de Acceso a la Información.
donde se expusieron las declaraciones patrimoniales de 830,000 funcionarios públicos federales. ¿Sí? Alguien dejó un respaldo por ahí en la nube con esta información y bueno, se encontró por alguien, se divulgó y aquí no se pidió rescate, simplemente pues la información se dio a conocer. El servicio tributario en México también, llamado SAT, y servicios relacionados como Conducef y bueno, también el Bancico, sufrieron un ciberataque en julio de 2020, donde hubo un defacement, es decir, las páginas principales de esos sitios se modificaron con propaganda política, ¿sí? Y uno de los más recientes fue en mayo de 2021, a la Lotería Nacional, también se instaló un ransomware, los hackers reclamaron rescate, no se pagó, y bueno, el hacker, como respuesta al no pago, expuso todos los documentos internos que ahí se encontraron. Entonces, se fijan, existe un riesgo latente a nivel mundial, ¿sí? Nadie está exento, ni a nivel personal ni a nivel empresarial. Es por ello que la ciberseguridad pues toma una relevancia muy, muy importante en estos días. Bien, para resaltar más la relevancia de la ciberseguridad, vamos a hablar de lo siguiente. Estas son algunas estadísticas. Bueno, este es un dibujo nada más, no tiene nada que ver con los datos de acá. Pero fíjense nada más, se prevé que el mercado mundial de la ciberseguridad alcance los 170,400 millones de dólares en 2022. Es decir, venta de productos de seguridad, contratación de servicios de ciberseguridad, es un mercado creciente y en auge, dado todo lo que hemos comentado de ataques que están dando. Y ahora, pues pandemia, pues también con el trabajo remoto, la importancia de la ciberseguridad pues es aún mayor. El 88% de las organizaciones de todo el mundo experimentaron intentos de spear phishing en 2019. ¿Sí? Alguien los quiso engañar para acceder a través del correo empresarial y poder tener acceso a los sistemas enviando correos maliciosos. El 68% de los líderes empresariales sienten que sus riesgos de ciberseguridad están aumentando. Es decir, la percepción del encargado de la seguridad en las empresas es de que pues el riesgo sigue aumentando dada la sofisticación de los ataques. El hacker sigue estudiando nuevas formas de atacar y eso aumenta el riesgo. En promedio, solo el 5% de las carpetas de las empresas están debidamente protegidas. ¿Sí? Compartimos documentos al interior de la organización sin mayor protección, creyendo que nuestras defensas perimetrales van a protegernos de eso. Entonces, si el hacker logra acceder a la empresa con un acceso de usuario local, pues va a tener acceso a muchas carpetas porque no las protegemos correctamente. Las brechas de seguridad expusieron 36,000 millones de registros en el primer semestre de 2020, es decir, ocurrieron incidentes de ciberseguridad o brechas que expusieron información. Sí, muchas veces el exponer la información ya es una pérdida para el negocio. Otras estadísticas también es el hecho de que el 86% de las brechas fueron motivadas económicamente y otro 10% su motivación fue espionaje. Es decir que el beneficio económico sigue motivando al hacker para ver en las empresas su fuente de financiamiento, ya sea robándose la información o secuestrándola virtualmente para que la empresa pague un rescate. Y bueno, este 10% se hace con fines de espionaje. Puede ser un espionaje industrial donde el atacante permanece ahí oculto para luego filtrar esa información a la competencia. Del 45% de las brechas destacadas, es decir, de las brechas más notables, el 17% fue por malware, algún tipo de malware que llegó a la empresa, y el 22% fue phishing. El malware, ¿cómo puede llegar? Pues yo puedo estar visitando un sitio sin querer, que está diseñado para que yo descargue un software malicioso, o el software malicioso puede llegar por correo también. Entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de mayo de 2020 se han registrado 11,762 brechas. ¿Sí?
Y estas son, alguien podría decir son pocas, pero son brechas, digamos, de tamaños ya considerables, brechas críticas. Estamos hablando de millones de registros expuestos, ¿verdad? Se estima que los seres humanos y las máquinas en todo el mundo utilizan 300 millones de contraseñas. Los humanos, hasta ahorita, pues para brindar confidencialidad, pues se nos requiere una contraseña para nuestros servicios de correo o de redes sociales. Y bueno, aquí habla de máquinas. Las máquinas se refiere a dispositivos de Internet de las Cosas, no sé, cámaras, o algunos dispositivos que están ahí con contraseña. Entonces, si ustedes se fijan, pues esto sigue creciendo la importancia de la ciberseguridad porque el riesgo sigue aumentando día con día. ¿Qué se espera para el 2021? Pues se espera que esto siga poniéndose feo. Después de la pandemia, los ataques relacionados con ella, pues se dan. El phishing que llega tiene que ver con el COVID. ¿Sí? Los ataques han sido a empresas que fabrican vacunas en busca de robarse el know-how o la patente de algún desarrollo. El ransomware está desatado, el ataque a empresas a través de ransomware, sí, está siendo muy utilizado por el atacante a nivel mundial porque ha visto que puede obtener ganancias millonarias. Entonces, si yo como usuario o como empresa no estoy preparado para ello, pues voy a ser víctima tarde que temprano. Dado que la información está yendo a la nube, pues las brechas en la nube también se están dando. El administrador de sistemas piensa que al ir a la nube ya todo está resuelto. En cierto modo sí, pero muchas veces la administración de la seguridad sigue recayendo en mí. Aunque ellos me brinden alguna protección contra ataques de negación de servicios, pues la administración de los servicios o de la infraestructura como servicio sigue siendo mi responsabilidad. Permítanme. Amenazas a través de dispositivos móviles. ¿Sí? El atacante sabe que cada usuario tiene un dispositivo o dos, va a tratar de llegarnos por ahí. Entonces una correcta configuración en los dispositivos móviles me va a ayudar. Y bueno, cada vez hay más dispositivos de Internet de las Cosas conectados. ¿Sí? Dispositivos que son no necesariamente computadoras, son cámaras, son otro tipo de cosas. Y bueno, el hacker las está utilizando para llegar a mi infraestructura de red o para conectarlas como dispositivos zombies para realizar otros ataques. Entonces, el escenario de ataque es amplio, ¿sí? Y se requieren muchos especialistas que sepan proteger en estos diferentes ámbitos. De ahí la idea de que pues empieces tú como profesionista a prepararte en estas áreas porque existe una buena oportunidad para ti. Bien, el hacking ético. El hacking ético es algo que yo imparto en la universidad y que, bueno, de repente se ve así como que es enseñar a hackear a los alumnos, pero bueno, el hacking ético tiene otro sentido, vamos a hablarlo. Involucra así el uso de herramientas de hacking, trucos y técnicas para identificar vulnerabilidades, pero se hace con el fin de garantizar la seguridad de un sistema. Es decir, yo soy un hacker ético, que estoy usando hacking o técnicas de hacking, pero para garantizar la seguridad de un sistema. Se enfoca en simular las técnicas usadas por los atacantes para verificar la existencia de vulnerabilidades explotables en la seguridad de un sistema. Es decir, mi, mi, mi tarea o mi trabajo va a ser buscar vulnerabilidades y demostrar que existe un riesgo de que esas vulnerabilidades sean explotadas. Y bueno, en ese camino, pues hacer un reporte o una valoración de la seguridad de la organización, pero con el permiso expreso pues de la misma. Yo al final le voy a entregar un reporte a la autoridad, que es lo que me van a pagar, porque esto pues dicho sea de paso es una profesión. Un hacker o un pentester también llamado, al hacer un hackeo ético o una prueba de penetración que también se le llama así, pues está efectuando un trabajo profesional para el cual hay incluso certificaciones.
¿sí? Entonces, la invitación para los que empiezan en esto es involucrarse en la parte ética de la ciberseguridad a través del hacking ético. Y bueno, necesitamos manos que nos ayuden a proteger, ¿sí? Pero bueno, se empieza sabiendo las amenazas, conociéndolas, practicando su explotación para saber defenderse. Esa es la premisa del hacking ético. Generalmente una prueba de penetración o un hackeo ético involucra varias etapas. La primera etapa, que es la etapa de preparación, involucra la firma de un convenio entre la empresa y el hacker. La empresa va a cuidar que yo no divulgue información a través de una cláusula de no disclosure. Yo como hacker voy a procurar que exista una cláusula que me proteja contra una posible persecución por parte de la empresa, dado que encontré algunas cuestiones. Es una cláusula llamada de no persecution. A través de este contrato se delimita el perímetro de la infraestructura que yo voy a auditar o voy a hacer pruebas de seguridad o pruebas de penetración. ¿Qué actividades de evaluación voy a llevar a cabo en esa infraestructura? ¿Durante qué tiempos? ¿En qué fechas? ¿Y de qué recursos dispongo? La empresa me puede acotar a un servidor, puede establecer que alguien me va a acompañar y puede establecer un horario en el cual no voy a afectar yo el trabajo de la empresa. Una vez que todo eso se conviene, se lleva a cabo el ataque o la simulación a través de lo que es la etapa de conducción. Yo, después de encontrar vulnerabilidades potenciales, pues las voy a documentar en un reporte. En la fase de conclusión yo voy a entregar ese reporte o estos resultados a la organización y posiblemente algunas sugerencias de cómo corregir esas vulnerabilidades si es que fueran necesarias. Posiblemente yo sea quien las corrija. Este reporte suele ser un reporte ejecutivo para las personas que toman decisiones y un reporte técnico detallado con el detalle de la explotación para el personal técnico que va a resolver el problema. Muy bien. Ahora, ¿cómo es que yo llevo a cabo la conducción de una prueba de ciberseguridad o una prueba de penetración? Bien, generalmente suelo usar una metodología de hacking ético muy conocida que involucra algunas fases: reconocimiento, escaneo, ganar acceso, mantener acceso y borrar huellas. Sí, yo voy a estar iterando en esta serie de pasos o en esta serie de fases para llevar a cabo mi ataque simulado y obtener un listado de vulnerabilidades con la evidencia de que fueron explotadas y su nivel de riesgo, ¿verdad? Entonces, estas fases, la primera de ellas, la fase de reconocimiento, busca obtener la mayor cantidad de información como sea posible acerca del objetivo en evaluación previo al lanzamiento del ataque, dado que podría ser un punto de regreso si se descubre una entrada fácil y se tiene gran cantidad de información sobre el objetivo. Puede incluir recabar información sobre clientes, empleados, operaciones, redes y sistemas de la organización, es decir, todo lo que yo pueda saber del objetivo en este caso de análisis, me va a servir para identificar tecnologías y posibles puntos de ataque. Una vez que hice todo este reconocimiento y que tengo ya, digamos, eh, un amplio conocimiento de cómo está la empresa, pues paso a la fase de escaneo. En la fase de escaneo, el hacker escanea la red en busca de información específica en base a la información obtenida en el reconocimiento. Es decir, yo ya me sé, por ejemplo, el rango de red. Voy a tomar ese rango de red y voy a ver qué puertos están abiertos, qué servicios están corriendo, qué sistemas operativos y qué posibles vulnerabilidades existen para esas versiones de sistemas que están instaladas. Puedo usar un port scanner, network mapping, puede ser sweeping, un escáner de vulnerabilidades. Sí, puedo usar diferentes herramientas que existen, incluso puedo usar dialers. Es increíble que todavía existen servicios por modem. Puedo utilizar mi teléfono para marcar a los números de la empresa y detectar tonos de fax o de modem y ver si hay un acceso no asegurado, ¿sí?
Usando diferentes herramientas y técnicas, pues, sobre los rangos de red que ya descubrí, el atacante o en este caso el analista puede extraer información como qué máquinas están activas en la red, qué puertos están abiertos en esas máquinas o cerrados, es decir, el estado de los puertos, detalles del sistema operativo que están corriendo las máquinas, y bueno, las vulnerabilidades posibles de esos servicios. Una vez pues que identifiqué máquinas activas, puertos y servicios corriendo con sus posibles vulnerabilidades, pues viene una fase de explotación o de ganar acceso, donde pues se explotan las vulnerabilidades encontradas, se trata de tener acceso o se tiene acceso al sistema, y bueno, muchos atacantes van a tratar de retener la propiedad del sistema y van a intentar hacer difícil a otros acceder al mismo. Es decir, cierran el puerto por el que entraron, instalan una puerta trasera para seguir teniendo acceso a ese sistema. Incluso puede ser que el atacante en esta fase de explotación instale un servidor FTP o convierta a nuestro disco duro en un servidor web, de tal manera que puede estar subiendo y bajando información o distribuyendo información a través de internet. Y bueno, seguramente lo va a usar para otros ataques, es decir, a través de esa máquina que comprometió, posiblemente brinque de manera horizontal hacia otras máquinas en la misma red, ¿sí? O intente escalar verticalmente y obtener más privilegios en la red. Digamos que esta es la fase de ataque, donde se consuma el incidente o la brecha de seguridad. Finalmente el atacante va a intentar cubrir sus huellas, es decir, va a tratar de esconder cualquier indicio de sus actividades maliciosas para permanecer desapercibido y, y no ser capturado, o que el sistema siga estando ahí en línea y el atacante pueda estar aprovechando toda la información que se está generando. Va a intentar borrar la evidencia para que si viene un analista forense o alguien a investigar, pues no se dé cuenta cómo fue que el sistema fue vulnerado, ¿sí? Reduciendo la posibilidad de que lo atrapen. Para ello va a sobreescribir los registros del sistema, los famosos logs, ¿sí? Llámese logs de aplicación, log de sistema o cualquier registro que exista, archivos abiertos recientemente, caché del explorador, cualquier cosa que pueda evidenciar su presencia. Entonces el analista forense, pues, o la persona que lo vaya a perseguir, pues va a batallar para darse cuenta cómo fue que el incidente ocurrió. Entonces esta serie de pasos se va a repetir en una prueba de penetración, y es como el hacker ético hace su trabajo. Bien, después de esto pudiéramos hablar que el hacking ético tiene dos enfoques, un enfoque ofensivo y un enfoque defensivo. Ambos son necesarios o se complementan, y pudiéramos decir que ambos están dentro de lo legal. Es decir, si yo me dedico a ser un red teamer o me integro a un equipo de red team, pues voy a estar haciendo actividades ofensivas de hacking ético. Voy a hacer pruebas de penetración en los sistemas de información sin acceso o un acceso muy limitado a los recursos internos de la organización. Pero bueno, alguien me va a contratar para hacerlo. Puede efectuarse con o sin una advertencia previa, y generalmente se utiliza para detectar vulnerabilidades de red y de sistema y revisar la seguridad desde la perspectiva del atacante. Es decir, yo soy una empresa que creo tener seguridad ya madura, me interesa probar si eso es cierto, contrato un servicio de red team donde un grupo de hackers éticos simula un ataque real a mi organización, ¿sí? Yo me puedo poner de acuerdo con la empresa para que ese ataque sea lo más real posible, de tal manera que no se le avise a nadie, sino que ocurra de manera natural. Y bueno, habrá un grupo de personas en la parte defensiva que van a ser parte del equipo Blue Team, que se dediquen a defender, ¿sí? Entonces pudiera decirse que yo a través de un equipo de Red Team puedo probar las capacidades del equipo de Blue Team, ¿sí? Yo después de un tiempo de estar, digamos, pensando en trabajar en esta parte, ahora veo que existe una gran necesidad también de defender. No quiere decir que atacar sea malo, atacar es una simulación para encontrar los fallos antes del hacker, pero también hay quien
o hay la necesidad de quien se especialice en defender. Un equipo de Blue Team eh, o un ataque defensivo, más bien una perspectiva defensiva, lo que hace es efectuar un análisis de los sistemas de información para valorar la eficiencia y eficacia de los controles de seguridad. Se tiene acceso a todos los recursos organizacionales e información, porque generalmente este equipo es interno. Se usa para detectar y mitigar las actividades de los atacantes y anticipar cómo pudiera ocurrir los ataques sorpresivos, ¿sí? Es decir, en un primer nivel, pues sí, es interesante aprender las técnicas de hacking y qué es lo que están explotando, pero pues también en un equipo o en una empresa que se dedique a ofrecer servicios de ciberseguridad, habrá que capacitar a quien brinde la solución de protección, ¿sí? Es decir, una vez que se encontró cuál es la vulnerabilidad o el problema por el cual yo puedo ser atacado, pues que también tenga la capacidad de corregir eso y para que esto no ocurra. Incluso hay enfoques mixtos, los Purple Team, en donde el mismo equipo de seguridad pues funge los dos roles de tal manera que se retroalimenten entre sí y se tenga una seguridad más completa. Muy bien. Ahora, vamos a hablar de la investigación de vulnerabilidades. ¿Cómo me doy cuenta de que mi sistema está en riesgo antes que el atacante? Como hacker ético, pues tengo que descubrir las vulnerabilidades y debilidades de diseño que pueden abrir un sistema operativo y sus aplicaciones a un ataque o mal uso. Generalmente existen security researchers que su función es precisamente identificar estas vulnerabilidades. Pueden ser testers también de los productos mismos que se están desarrollando, fabricando, los que detecten la vulnerabilidad. Y bueno, una vez que esa vulnerabilidad es detectada, suele clasificársele de acuerdo a su nivel de severidad o a su grado de explotación, como low, medium o high, local o remote. Si una vulnerabilidad existe pero no tiene mucho riesgo, pues su severidad es baja, pues porque no puede ser aprovechada pues o para perjudicarme. Pero si esa vulnerabilidad ya representa un riesgo de que encadenada con otra pueda exponer datos, pues se puede calificar como media. Si la vulnerabilidad es una vulnerabilidad que exponga datos o que pueda conllevar al daño de los mismos, pues ya se califica como alta. Ahora, posiblemente la vulnerabilidad puede ser accedida a través de la red local, o lo que es más grave, que puede ser accedida remotamente a través de cualquier usuario a través de internet. Entonces yo necesito hacer investigación de vulnerabilidades para adelantarme a los hackers. Es decir, si yo las conozco antes que el hacker, pues puedo descargar los parches de seguridad o puedo corregir esa falla. El problema es que muchas vulnerabilidades no se reportan, son los famosos zero day. Es decir, el fabricante no conoce la vulnerabilidad, el hacker sí, y en lugar de reportarla la explota para su propio beneficio. Sin embargo, pues existen algunos servicios de alertas que me van a estar ayudando a mí a darme cuenta que eso está sucediendo, ¿verdad? Incluso tal vez tenga yo que ir al mundo underground, a los foros de hackers, para darme cuenta de que se está explotando un software o una cierta vulnerabilidad y esa información no ha llegado al fabricante, ¿verdad? Estos servicios de alertas que menciono aquí abajo son algunos ejemplos de sitios en internet donde se pueden encontrar detalles de las vulnerabilidades que están surgiendo, su nivel de severidad, si existe un parche o no para ellas y cómo puedo protegerme, ¿sí? Entonces es importante estar al día revisando estos sitios porque, bueno, el asunto con el que cuida la casa o el experto de seguridad es que se puede ir un día en la noche tranquilo de que no existe problema y posiblemente en la noche, que es la mañana de otro país, algún hacker ya descubrió una vulnerabilidad día cero y la persona regresa a su empresa y encuentra su servidor comprometido. ¿Qué pasó? ¿No hizo bien su trabajo? Sí, pero tal vez no fue alertado a tiempo de que estaba ocurriendo algo. Entonces la seguridad es algo pues que hay que estar en constante
investigación. Bien, ¿por qué es necesario capacitar más gente en ciberseguridad? Bueno, ustedes han visto que el riesgo es mucho, entonces necesitamos personas que participen en esta cruzada defensiva, por así llamarla, ¿verdad? Aquí hay una estadística que habla de que el tamaño del mercado global de la ciberseguridad en 2020 se valoró en 167 billones de dólares, incluyendo servicios profesionales y servicios administrados, de tal manera que pues es un mercado muy grande y se espera que crezca entre un 10 y un 11% entre 2021 y 2028. Entonces, este crecimiento se atribuye básicamente a que los ataques cada vez son más sofisticados y cada vez se van a requerir más servicios profesionales de protección y detección de vulnerabilidades, ¿sí? Servicios que se brindan de manera, digamos, individual o a través de una empresa que ofrezca sus servicios, ¿sí? O que la misma empresa tenga que destinar un departamento al interior para defenderse, dependiendo del enfoque que vaya a utilizar. Entonces, es un mercado muy grande, entonces aquí hay mucha oportunidad de negocio y de crecimiento profesional si tienes las credenciales que se necesitan para poder participar. Eh, en esta pequeña gráfica sacada también de un reporte que está ahí abajo que les puse la referencia, voy a tomar México. 421.750 puestos laborales disponibles para actividades relacionadas con ciberseguridad. Entre paréntesis, hay una falta o una brecha laboral de 195.594 profesionales para cubrir esta demanda. Y así en cada país existe demanda de profesionales, ¿verdad? Si nos vamos a Estados Unidos, que es donde hay un poquito más demanda, 879.157 posiciones nada más el año pasado, el 2020, de las cuales 359.236 no han sido cubiertas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que necesitamos más gente preparada. Incluso el gobierno de Estados Unidos ha definido estrategias donde las instituciones de educación superior pues pueden convertirse en centros de enseñanza de ciberseguridad de excelencia a través de ciertas iniciativas gubernamentales y se fomenta pues los másters y los grados de enseñanza en ciberseguridad. El hecho es que al menos en México no existe a nivel licenciatura o a nivel pregrado una formación de nuestros estudiantes en ciberseguridad, a nivel concientización al menos, y no se diga en el uso de herramientas o conocimiento de técnicas de hacking. Es por eso que yo como profesor de una universidad en México, Zacatecas, específicamente, Universidad Autónoma de Zacatecas, pues vemos esto como una oportunidad de ir incursionando en esto. ¿Sí? Que desde licenciatura o incluso un poco más atrás empecemos a enseñar ciberseguridad. Bien, vamos a dejar este video aquí. En el siguiente hablaremos ya de los CTFs, sus tipos y cómo acceder a ellos como una primera forma de introducirse al mundo de la ciberseguridad e ir aprendiendo de esto, y posteriormente pues se podrá tomar algún camino ya de especialización más específico. Pero bueno, cómo interesar a las personas, en este caso alumnos de pregrado, en el estudio de ciberseguridad, pues es a través de estos concursos CTF. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.